¿Qué tal a todos? Estamos aquí en el Sendero de los Brujos para dar inicio a un programa que va a tratar acerca de los collares o el collar de bandera en palo mayombe. También vamos a hablar de otro tipo de elementos que se utilizan, otros collares que se utilizan en palo mayombe, incluso de una pulsera. Y vamos a ver qué tan correcto o no es su uso. Si tú quieres saber esto, pues yo te invito a que escuches este programa. Congo, Guacuna Congo, Santo Tomás, Santo Tomás, tres personas distintas, somos, no somos, Salam Aleikum. Buenas noches, Milemba, la buenas noches, Milemba, mundo nuevo, Caribe. Mundo nuevo, Caribe, pa' mayombear. La santa noche, Milemba. Santa noche, Milemba. Mundo nuevo, Caribe, pa' mayombear. Buenas noches, Milemba. Las buenas noches, Milemba. Mundo nuevo, Caribe, pa' mayombear. Buenas noches aquí, las buenas noches allá. Buenas noches aquí, las buenas noches allá. Salam Aleikum aquí, Aleikum Salam allá. Uno de los elementos más característicos y emblemáticos de las religiones africanistas son, sin lugar a duda, los collares. Sin embargo, estos, tal como los conocemos, fueron una creación derivada de la mezcla cultural en el periodo de la colonia, cuando los pobladores de África fueron traídos a América como esclavos. No se le llama diáspora, así se le ha acostumbrado a llamar. Esto no es una diáspora, ya que la palabra diáspora es un éxodo judío. Aquí simplemente vamos a ponerle que fue el periodo de la conquista, de la colonia. También hay que entender que, así como los collares, muchos elementos tradicionales de las religiones africanistas fueron modificados y creados cuando se da precisamente la mezcla entre africanos, europeos y los nativos precisamente de América. Por ejemplo, la ganga, que en sí fue una creación cubana. De igual forma, los collares tal y cual como los conocemos, y me refiero a los collares de cuentas, también es una creación un tanto reciente. Anteriormente y de forma tradicional se utilizaban collares de huesos, de caracoles, de semillas, de dientes y colmillos de animales, y el llamado collar de bandera, el cual es un elemento representativo actualmente del palo mayombe, tal y cual como lo conocemos. Incluso en muchas casas, en muchas ramas, no es aceptado. Sin embargo, en este programa vamos a tratar acerca de este collar y otros elementos que son utilizados de forma común en este hermoso culto que es el palo mayombe. El palo mayombe es una religión cultural viva, que si bien es verdad que esta conserva sus tradiciones de forma incluso más pura que las demás religiones africanistas, debido a su propia esencia y la naturaleza de secrecía de sus verdaderos adeptos, de sus verdaderos sacerdotes, también es verdad que al ser una religión viva, esta va evolucionando y adaptándose a la modalidad de la época. Vamos a iniciar el tema aclarando algunas dudas. Para empezar, el collar de bandera es un collar cuyo uso y razón son un tanto diferentes a los eleques de la Osha. Ya de entrada, llamarle eleque de muerto o collar de Egun es un término incorrecto, porque las palabras eleque y Egun son propias de la Osha y Fa, pero debido a que esta goza en la actualidad de mayor fama y muchos adeptos palo mayombe llegaron por medio de estas, y si le sumamos su origen común continental, es que se caen en muchos errores, los cuales consisten en querer equiparar elementos de la Osha y Fa con el Congo. Si bien es cierto que existen factores comunes y en esencia las deidades son similares, de igual forma también es verdad que ambas
En cuanto a sus procesos, rituales, iniciaciones, se trabajan de formas totalmente diferentes. Los eleques de la Osha, incluso la mano de Orula, son elementos que puede tener cualquier adepto, incluso los adeptos no iniciados, previa consulta, y además estos son preparados por procesos secretos, el cual se llaman lavatorios. Todo collar que se entregue en la Oshifa debe de darse en una ceremonia en la cual se efectúa un rompimiento, una rogación y al darles de comer. De hecho, en el mismo canal, el Sendero de los Brujos, tenemos otro programa que trata precisamente de los eleques. Estos collares son elementos de protección muy fuertes que pueden usarse en cualquier momento, en cualquier ocasión, ya que su uso también tiene sus condiciones, como por ejemplo el no dormir con ellos, no tener relaciones sexuales, no ingerir bebidas alcohólicas o drogas, etc. Si bien el palo mayombe y la Oshifa tienen elementos comunes, sus prácticas varían, ya que el collar de bandera solo lo pueden usar las personas que estén iniciadas en la regla, que hayan pasado por la ceremonia del Enquimba, es decir, que estén rayadas. Si bien es cierto que también es un elemento de protección, el uso de este es un tanto más específico, ya que el collar de bandera es un elemento que tiene el palero para protegerse cuando éste realiza algún trabajo o ritual, además de ser un elemento de poder para que el palero pueda tener mayor fuerza y control sobre los espíritus que va a trabajar. Cuando uno trabaja con palo mayombe, acuden a los rituales, enquisis, endoquis, es decir, espíritus buenos, espíritus malos, y ya es voluntad y decisión del palero, y según el trabajo a realizar, cuáles son los que tomarán mayor preponderancia en los rituales. En cuanto a la preparación del collar de bandera, en primera se debe de tener una enganga o un fundamento, a diferencia de un rayamiento donde por fuerza se debe tener una enganga, porque de ahí se sacan secretos los cuales van al rayamiento, y los que son paleros, que son tatas, los que tienen ganga, saben a qué me refiero. En esta ceremonia de preparación se utilizan distintos elementos y hierbas, pero a diferencia de los de collares de santo, en los cuales se usan las hierbas específicas para cada eleque en su lavatorio, en el collar de bandera la cantidad de hierbas es mucho mayor, ya que en este collar viven todas las deidades, todos los empungos. Esto es un ejemplo de los cientos de diferencias que hay en cada práctica. En el proceso de la configuración de estos incluye firmas y cantos, entre otros elementos, para poder convocar y asentar la energía de los empungos. Posteriormente se realiza un sacrificio al pie del enganga o fundamento, y después este se debe de quedar al menos 21 días sobre el fundamento, sobre la ganga o frente, utilizando términos que se utilizan en el palo congo. Se quedan los collares ahí para que cojan sombra, es decir, para que el collar se llene de fuerza. Si el collar además es hecho por el propio palero, en lugar de comprarlo, esto le dará un valor agregado. La entrega del collar de bandera varía de munanzo en munanzo, de rama en rama, de regla en regla, y como dicen, de maña en maña de cada palero. Lo que no debe de variar son los elementos esenciales en su ritual de preparación, los cantos, las hierbas, las firmas, etc. El cual, repito, es un secreto, pero algunos elementos pueden ser agregados o variar de regla en regla, de casa en casa, siempre y cuando estos elementos no sean esenciales. A diferencia de la entrega de los collares de la Osha o de Ifá, donde por fuerza debe de haber en su entrega un rompimiento, una rogación, darles de comer, siendo específicos en esto último, ya que cada santo tiene animales que son tabús. A diferencia de los Ifá en palo mayombe, la entrega es más sencilla, ya que una vez que el collar está configurado y preparado, como acabo de explicar, simplemente se realiza la imposición de estos con los rezos y cantos específicos. No es necesario ni una rogación ni un rompimiento. Sin embargo, hay muchas casas donde lo acostumbran, y esto en sí no está mal, pero no es necesario. Tampoco darle de comer en el momento de la entrega, ya que estos ya comieron, como ya venía diciendo, incluso ya tuvieron que haber reposado 21 días. Ya han comido de todo lo que se le ha dado a la prenda, mientras están tomando sombra, como venía diciendo. Si en esa casa de palo mayombe se trabaja diario se da animal, entonces estos serán mucho más fuertes, toda la cantidad de animales que en esos días han comido. Aunque en su entrega, de forma conveniente, casi reglamentaria, se estila dar un animal, pero esto es solamente como un pago a la ganga.
La forma recomendada de portar el collar. Y aquí voy a hablar mucho en términos de decir la forma recomendada. Aquí no vamos a buscar cambiar formas de cada palero. Obviamente tratar de explicar un poco a la gente un poco de estos mundos sin revelar secretos. Pero hay que entender que aquí cada casa tiene su maña, su forma de entregar. Obviamente por lógica, si vemos que hay cosas que como que no cuadran, pues bueno, las cosas están mal hechas. Porque también es verdad que mucha gente que trabaja mal la religión pues se escuda en decir que cada casa tiene sus mañas. Y si es verdad esto, hay prácticas esenciales que no pueden variar. Entonces, como yo venía diciendo, la forma recomendada de portar el collar de bandera es para los hombres cruzados de izquierda a derecha y para las mujeres de derecha a izquierda. Esto tiene una razón de ser, ya que de forma típica se representa al hombre como un polo positivo, y el cual se pone a la derecha, y a la mujer como un polo negativo, la cual va a la izquierda. Entonces el collar de bandera, al ser también un elemento no solo de poder, sino de protección, este cubrirá las partes más vulnerables de cada individuo, hablando de forma energética. Los elementos del collar de bandera son las cuentas de colores que representan a todos los empungos, por lo tanto a todo el universo. El tener un collar de bandera puesto es tener de forma espiritual el respaldo del universo. Posteriormente lleva una cadena, la cual también se vincula a elementos históricos del periodo de esclavitud que ya venía diciendo, pero también refiere a fuerza y unión. Caracoles que representan el contacto con las divinidades. Una cruz y un cráneo, que si bien estos pueden ser elementos meramente de adorno, se pueden vincular con algunos significados. Por ejemplo, la cruz por obviedad puede representar a la divinidad y los cráneos a los muertos. El cuidado de estos es similar a los de la Osha Ifá, y las indicaciones dependerán de cada munanzo, de cada regla, de cada tata. Pero de forma típica podemos decir que los collares de bandera no se usan si se tienen relaciones sexuales, si se va a consumir alcohol o alguna droga, no se usan al bañarse ni al dormir, aunque si bien hay signos que mandan no quitarse el collar por ningún motivo durante un periodo de tiempo, es también cierto que las indicaciones, como ya dije, corresponden al padrino, pero de forma típica podemos decir que estas son. Para refrescarlo, lo más común y lo más conveniente es darle menga, es decir, sangre, además de que esto le va a dar más fuerza y poder. Pero también se pueden poner en aguardiente, leche con coco, leche con cascarilla. Sin embargo, estas indicaciones, aunque son las más comunes, estas van a variar dependiendo de la casa y de la regla. Al igual que en la Osha Ifá, el que se rompe un collar es un aviso que nos quieren dar los espíritus, indicar algún daño o advertirá de algún muerto oscuro, de algún peligro, ya sea que está ocurriendo o que va a ocurrir. Siempre al romperse se debe de acudir con el padrino. Otra de las diferencias con la Osha Ifá es que depende dónde se rompe el collar de bandera, este nos indicará por dónde puede estar viniendo nuestro daño. Por ejemplo, si se rompe de los caracoles, indicará que algún santero nos está afectando. Si se rompe de la cadena, indicará que algún babalao es quien nos está haciendo un daño. Si se rompe de las cuentas, el daño podría venir de un palero o de cualquier otro tipo de fuente, incluyendo espiritismo, brujería típica, magia tradicional. Lo más recomendable cuando un collar de bandera se rompe es dejarlo, y si este se rompe en nuestra casa, escuela, trabajo, se recoge y se tira en un canal o en un río. No obstante, las indicaciones cambian de cada casa y de padrino en padrino. Otra de las grandes diferencias con la Osha Ifá en este collar: en la Osha, cada collar come ciertos animales específicamente. En el palo mayombe esto cambia bastante, ya que un collar de bandera puede comer el animal que sea sin restricción, lo que lo hace un elemento de mucho poder, ya que en él está la sangre de cualquier animal. Te voy a explicar esto. Si alguien te quiere hacer un daño, por ejemplo con gallo, y si tu collar ya comió gallo, entonces el daño será mucho menor. Si alguien te quiere hacer daño con un sacrificio de un chivo, con un sacrificio de un pato, con un sacrificio de un perro, de igual forma este será mucho menor, porque el collar ya tiene la sangre de aquel animal y es como una especie de vacuna. No quiero decir que este es mejor o peor que los eleques de santo o la mano de Orula. Este programa no trata de eso, sino solamente de aclarar las dudas y observar las diferencias entre estas prácticas. Si bien con muchos elementos similares, también es verdad, entre estas hay muchos elementos distintos que son totalmente propios de cada práctica. Ahora vamos a hablar de otra categoría de collares
collares que son usados en Palo Mayombe. La utilización de estos collares que voy a mencionar quedarán totalmente sujetos a la tradición, a las prácticas de cada casa, ya que los siguientes elementos que voy a mencionar no solamente no son bien vistos por muchas casas, sino además de que son rechazados. Entre estos está el collar de cuentas, típico que en muchas casas se llama collar de guerrero. Este se entrega de igual forma como un collar de bandera y puede ser también como un medio de distinción propio de cada munanzo, ya que repito, hay casas donde no son aceptados. Y la pulsera, la cual de forma errónea se le llama Ide. Ide es una palabra de la Osha Ifá. Esa también es muy polémica, ya que ambos no son elementos tradicionales propios de la religión. Sin embargo, estos se configuran de la misma manera que un collar de bandera, por lo cual los cuidados y su trato son exactamente los mismos. No voy a entrar en polémica, ya que la entrega de estos y los usos son decisiones de sus practicantes, son decisiones de la casa, del padrino, de cada munanzo, y solo comentaré que su utilización en sí no es negativa. Si se tiene presente que no son elementos típicos de la religión, si se sabe, uno al portarlos puede decir, sí, yo tengo un collar de guerrero, un collar de cuentas, tengo una pulsera, pero yo sé que esto no es típico de la religión, entonces no estamos obrando con ignorancia. Incluso la pulsera o los collares que menciono son pedidos por los practicantes al querer tener elementos de pertenencia que los ligue más a esta creencia. Si bien es verdad que en cuanto a la tradición real de Palo Mayombe estos no existen, también es verdad que no existen datos o elementos concretos que indiquen que su uso es negativo. Si se usa una pulsera de Palo Mayombe, esta debe de ir a la izquierda, ya que es la mano que representa lo espiritual y es la mano receptora de energías. De nada sirve traerlo en la derecha. Esto lo menciono porque muchas personas traen al mismo tiempo su idea de santo, su mano de orula en la izquierda y a la derecha la pulsera de Palo Mayombe, diciendo que el muerto va a la derecha. Como sugerencia y por respeto, yo opino que no se deben de tener elementos de diferentes religiones al mismo tiempo. Si vamos a traer elementos de santo y de Ifá, entonces solo vamos a tener elementos de santo y de Ifá. Si vamos a traer elementos de Palo Mayombe, entonces solamente debemos de tener elementos de Palo Mayombe. En cuanto a darles de comer, no existe en sí una regla y por obviedad se dice que entre más coman, más fuerza tendrán. Quiero aclarar que si bien este programa trata de los collares en Palo Mayombe, tuve por fuerza que realizar comparación con los collares de la Osha Ifá, ya que este programa no solo quiero que sirva para aclarar dudas y conocer más a profundidad qué son los collares de muerto, qué son los collares de bandera, qué son las prácticas en el Palo Mayombe, sino también para que quede constatado y aclarar que si bien los tres sistemas de creencias son en sí muy similares, en realidad y en sus prácticas más profundas hay muchas diferencias, y así ayudar a la comunidad religiosa a quitarse malas prácticas, como también a las personas que busquen dar algún primer paso dentro de esta hermosa religión cultural que es el Palo Mayombe. Pues bueno, con esto yo termino el programa acerca de el collar de bandera, los collares de Palo Mayombe, y bueno, yo me despido recordándote que tú puedes ser aquel cambio que quieres ver. Muchas gracias, hasta luego.